Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema arcos congruentes. Este tema corresponde a la lección 16, ángulo central e inscrito, de la unidad número 7, ángulo inscrito y central. Pasemos a la clase. Arcos congruentes. El problema de esta clase dice así: compara la medida del ángulo BPA con el ángulo DPC en la siguiente figura, si el arco CD es igual al arco AB. Y nos dan esta circunferencia en la cual observamos los dos ángulos que nos da el enunciado. El ángulo BPA es este, BPA es un ángulo inscrito, y el ángulo DPC, aquí tenemos DPC, es otro ángulo inscrito. Estos dos ángulos inscritos subtienden estos dos arcos, el arco CD y el arco AB. Y advierte que se nos dice que los dos arcos tienen la misma medida. Bien, pasemos a la solución. Para poder determinar la relación entre los dos ángulos inscritos, vamos a utilizar dos ángulos centrales. El ángulo BOA, que sería este, el ángulo BOA, y el ángulo DOC, que sería este, DOC. Advierte que estos dos ángulos también subtienden los arcos CD y AB, de tal manera que el ángulo inscrito BPA y el ángulo central BOA subtienden el arco AB, y el ángulo inscrito DPC y el ángulo central DOC subtienden el arco CD. Bien, hoy que ya construimos estos dos ángulos centrales, vamos a pasar a escribir las afirmaciones y justificaciones que nos permitan encontrar la relación entre los ángulos inscritos. Vamos a poner la primera afirmación. El ángulo BOA, que es este ángulo central, BOA, es de igual medida que el ángulo DOC, este ángulo DOC. Estos dos ángulos tienen la misma medida, y la justificación correspondiente es porque los arcos que subtienden esos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, por hipótesis, porque se nos está dando esa información en el enunciado, se nos dice que los dos arcos tienen la misma medida, entonces podemos decir que estos ángulos tienen la misma medida. Y también se tiene que el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA. Este ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA porque subtienden el mismo arco, subtienden el arco AB. Ponemos en la justificación: ángulo central e inscrito que subtienden el mismo arco AB. También se tiene que el ángulo DPC es la mitad del ángulo DOC. Este ángulo, el ángulo DPC es la mitad del ángulo DOC. Eso se cumple porque tanto el ángulo central como el ángulo inscrito subtienden el arco CD. Entonces ponemos como justificación ángulo central e inscrito que subtienden el mismo arco CD. Bien, con esta información vamos a hacer lo siguiente. Fíjate que aquí tenemos que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. Estos son los dos ángulos centrales. Tenemos que esos dos ángulos centrales tienen la misma medida. Pero este ángulo BOA lo tenemos aquí, y este ángulo DOC también lo tenemos aquí. Fíjate que estos dos ángulos tienen la misma medida, por lo tanto estos dos ángulos tienen que tener la misma medida. Así que ponemos el ángulo BPA es igual al ángulo DPC, y esta igualdad se cumple por transitividad, porque si sustituimos en lugar del ángulo BOA ubicamos el ángulo DOC, es decir, en este lugar acá ubicamos DOC, tendríamos que estas expresiones son equivalentes. Por lo tanto, podemos hacer esa sustitución. Podemos sustituir en lugar de un medio del ángulo DOC que tendríamos acá, ponemos el ángulo DPC. Hacemos una transición. Entonces la justificación correspondiente es por transitividad. Bien, entonces como lo que queríamos era comparar los dos ángulos, podemos observar que los dos ángulos son iguales. Así que ponemos, por lo tanto, el ángulo BPA es igual al ángulo DPC. Entonces tenemos que, si dos ángulos inscritos subtienden arcos de la misma longitud,
esos dos ángulos inscritos tienen la misma medida. De igual forma se da con los ángulos centrales. Si tenemos dos ángulos centrales que subtienden arcos de la misma longitud, los ángulos centrales tienen la misma medida. Bien, con esto ya solucionamos el problema que se nos presenta para este tema arcos congruentes. Pasemos a la conclusión. En la conclusión se nos dice lo siguiente. En una circunferencia, los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida. Esta última afirmación la vamos a representar de forma gráfica. Fíjate, si tenemos dos ángulos inscritos, aquí tenemos un ángulo de 30 grados y aquí tenemos otro ángulo de 30 grados. Si estos ángulos tienen igual medida, esta es razón suficiente para afirmar que el arco AB es igual al arco CD. Si tenemos que el ángulo BPC, este ángulo de 30 grados, subtiende el arco AB y el ángulo DQC subtiende el arco CD y también tiene una medida de 30 grados, eso significa que estos dos arcos tienen la misma medida. Pero también esto se cumple con los ángulos centrales. Si tenemos un ángulo central que tiene una medida de 60 grados y subtiende el arco AB y tenemos otro ángulo central que tiene 60 grados y subtiende el arco CD, si los ángulos centrales tienen la misma medida, entonces los arcos también tienen la misma medida. Esto se cumple para los ángulos inscritos y para los ángulos centrales. Bien, para poder fijar mejor el conocimiento, vamos a resolver dos ejemplos. Determina el valor de X y Y para cada caso donde el arco AB es igual al arco CD. Tenemos que el arco AB es igual al arco CD. Y se nos dan estos dos ángulos inscritos que no conocemos. Observa que si nos dan la medida del ángulo central, podemos encontrar la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Así tenemos que, como se cumple que el ángulo DPC es igual a la mitad del ángulo DOC, entonces tenemos que X, que es la medida del ángulo inscrito, es igual a un medio de 30 grados, porque 30 grados es el ángulo central, y la mitad de 30 es igual a 15. Así que X es igual a 15 grados. Ya tenemos la medida del ángulo X. Nos falta la medida del ángulo Y. Si este ángulo que mide 15 grados, que ya lo encontramos, X vale 15. Si este ángulo subtiende el arco CD y CD es de la misma longitud que AB, entonces el valor de Y tiene que ser el mismo valor de X. Eso es lo que hemos demostrado en esta clase. Si ángulos inscritos subtienden a arcos de la misma longitud, entonces los ángulos inscritos tienen la misma medida. Entonces tenemos que, como el arco AB es igual al arco CD, que eso es lo que se nos da como información, se cumple que Y es igual a 15 grados. Y con esto ya solucionamos el literal A. Ya tenemos el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y. Continuemos con el literal B. En el literal B se nos presenta la siguiente información. Se nos da este ángulo inscrito, el ángulo BPA, que mide 35 grados, que subtiende el arco AB. Pero este mismo arco AB es subtendido por el ángulo central BOA. Entonces, si el ángulo central subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito, podemos afirmar lo siguiente. Como el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA, entonces X, que es el valor que se le ha dado al ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo inscrito, que tiene un valor de 35 grados. Y 2 por 35 es igual a 70. Así que el ángulo central tiene una medida de 70 grados. Tenemos 70 grados el ángulo central, 35 grados el ángulo inscrito, porque subtienen el mismo arco. Bien, con esto encontramos el valor de X. Encontremos el valor de Y. Advierte que el ángulo DPC, que es ese ángulo Y, subtiende el arco CD. Y el ángulo BPA subtiende el arco AB. Pero este arco CD y el arco AB, según se nos dice acá, tienen la misma medida. Por lo tanto, los ángulos inscritos también tienen que tener la misma medida. Esa es razón suficiente de que los arcos tengan la misma medida
para que los ángulos inscritos que subtienden esos arcos tengan la misma medida. Entonces tenemos que, como el arco AB es igual al arco CD, se cumple que Y es igual a 35 grados. Bien, con estos dos ejemplos ya estamos listos para pasar a resolver los problemas del lapicito. Determina el valor de X y Y para cada caso. Considera que el arco AB es igual al arco CD. Aquí tenemos el arco AB es de la misma medida que el arco CD. Y tenemos que encontrar el valor de X y el valor de Y, estos dos ángulos inscritos. Para resolver este problema, sugiero que lo hagamos en el siguiente orden. Vamos a encontrar el valor del ángulo inscrito correspondiente al ángulo central que subtiende el mismo arco. Como este ángulo central, fíjate, el ángulo DOC, que mide 20 grados, subtiende el arco CD, y este mismo arco es subtendido por el ángulo DPC, entonces este ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Vamos a poner esta información. Como se cumple que DPC es la mitad del ángulo DOC, es decir, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, entonces se tiene que, como el ángulo inscrito es X, aquí tenemos, fíjate, el valor de X es el ángulo inscrito, eso es igual a la mitad de 20 grados, que es el ángulo central. Por lo tanto, X es igual a 10 grados, porque la mitad de 20 es 10 grados. Ya tenemos el valor de X, nos falta el valor de Y. Para encontrar el valor de Y, vamos a considerar que los arcos que subtienden los dos ángulos inscritos tienen la misma medida. Entonces, como estos ángulos inscritos subtienden arcos de la misma medida, significa que los ángulos inscritos tienen también la misma medida. Por lo tanto, como el arco AB es igual al arco CD, se cumple que Y es igual a 10 grados. Y con esto ya solucionamos el literal A. Continuamos con el literal B. En el literal B tenemos estos dos ángulos inscritos y aquí tenemos este ángulo central que conocemos. DOC mide 32 grados y este ángulo central subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito DPC. Fíjate, DPC y aquí tenemos DOC. Aquí tenemos este arco. Por lo tanto, si este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito que subtienden el mismo arco, este ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Ponemos esa información. Como se cumple que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, entonces X, que es el valor que tiene el ángulo inscrito, es igual a la mitad de 32. 32, que es el ángulo central. Y la mitad de 32 es igual a 16. Así que este valor de X es 16 grados. Nos falta encontrar el valor de Y. Advierte que estos dos ángulos inscritos, el ángulo BPA y el ángulo DPC, subtienden arcos de la misma medida, según se nos indica en el enunciado. Por lo tanto, estos dos ángulos inscritos tienen la misma medida. Si X tiene una medida de 16 grados, entonces Y también tiene una medida de 16 grados. Por lo tanto, ponemos, como se cumple que el arco AB es igual al arco CD, esa información se nos da aquí en el enunciado, se cumple que Y es igual a 16 grados. Bien, con esto ya solucionamos el literal B. Continuemos con el literal C. En el literal C tenemos estos dos ángulos inscritos y tenemos estos dos ángulos centrales. Pero la medida que se nos pide es la medida de este ángulo central. Aquí tenemos, se le ha dado un valor de X y se nos pide la medida de este ángulo inscrito. Veamos, vamos a encontrar primero este ángulo central. Este ángulo central es el doble de este ángulo inscrito porque subtienden el arco AB. Observa, este ángulo central subtiende el arco AB y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Entonces se tiene que, como el ángulo BOA, que es el ángulo central, BOA, es dos veces el ángulo inscrito BPA, entonces tenemos que el valor de X es 2 por 23 grados, que es la medida del ángulo inscrito. Y 2 por 23 es igual a 46. Así que el valor de X es 46 grados. Ya tenemos el valor de X, nos falta el valor de Y. Pero para encontrar este ángulo Y lo hacemos de una forma diferente. Observa que el ángulo Y y el ángulo de 23 grados
subtienden estos arcos, el arco CD y el arco AB respectivamente. Y estos dos arcos tienen la misma medida según se nos indica. Por lo tanto, estos dos ángulos inscritos tienen la misma medida. Y tiene que valer 23 grados. La justificación es, como el arco AB es igual al arco CD, entonces se cumple. Y es igual a 23 grados. Ahí tenemos la solución del literal C. Continuemos con el literal D. En el literal D tenemos, observa, tenemos esta medida, 40 grados. Es un ángulo inscrito que subtiende el arco AB. Y aquí tenemos el ángulo central, este ángulo X, que subtiende el mismo arco. Fíjate, subtienden el mismo arco. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser el doble de 40 grados. Ponemos esa información. Como el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito porque subtienden el mismo arco, entonces tenemos que X es igual a 2 por 40. Y 2 por 40 es igual a 80. Así que X es igual a 80 grados. Aquí tenemos el valor de X. Nos falta el valor de Y. Advierte que estos dos ángulos inscritos subtienen arcos de la misma medida. Aquí tenemos que AB es igual a CD. Se nos dice en el enunciado. Por lo tanto, Y tiene que ser igual a 40 grados. Porque estos dos ángulos inscritos subtienden arcos de la misma medida. Como el arco AB es igual al arco CD, entonces se tiene que Y es igual a 40 grados. Y con esto ya solucionamos el literal D. Bien, jóvenes, con esto finalizamos los problemas del lapicito. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos dan estos problemas para practicar. Determina el valor de X y Y para cada caso. Considera que el arco CD es igual al arco AB. Bien, aquí tienes estos 6 problemas para que practiques. Y también tienes estos 2 problemas. Se nos dice, en las siguientes circunferencias, determina los arcos que son de igual medida. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos este tema. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.